El ex oficial mayor del Congreso, José Chevasco, para hablar de este proceso de elección al interior del Congreso de la República. Señor Chevasco, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Saludarte. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Esta situación es bastante sui generis. Es la primera vez que vemos que 4 listas están postulando a la elección de la mesa directiva. ¿Qué opinión le merece esta fragmentación que se está viendo ahora en el Congreso de la República? Bueno, Paco, la fragmentación de este Congreso es una de las razones fundamentales, ¿no?, que ha tenido el Parlamento para tener 12 listas, 4 listas para la mesa directiva. No olvidemos que el Congreso nace con 9 grupos parlamentarios. Hoy son 12. Y esta presentación inusual de 4 listas, pues lo que transmite justamente es el hecho de este desorden, ¿no? Y es lo que se transmite a la población. Y fíjate, ya la población manifiesta un gran porcentaje contrario a este Congreso, ¿no? Casualmente, por la sensación de división, fragmentación y enfrentamiento que tienen los diversos grupos parlamentarios en el Congreso. Pero además esta fragmentación, señor Chevasco, y usted me dará la razón, se da en medio de una situación en la que las mismas bancadas han decidido apostar por distintas listas. Es una situación que, por lo menos yo en los años que he tenido como cronista parlamentario, y usted me imagino como oficial mayor del Congreso de la República, tampoco ha visto, ¿no? Porque en anteriores oportunidades hemos visto que usualmente los grupos políticos suelen apoyar a una lista y usualmente hay 2 listas que compiten por la mesa directiva y eventualmente puede aparecer una tercera que usualmente incluso terminaba retirándose en todas estas competencias. En esta oportunidad estamos viendo casi una lucha a muerte entre las distintas bancadas por la mesa directiva, por el control del Congreso Nacional. Sí, mira, históricamente nunca existió 4. Y cuando había una tercera, generalmente era por mantener una presencia que luego eran hasta retiradas, ¿no? Porque ya se conocía el desenlace de las votaciones. Pero hoy acudimos a un parlamento, pues, donde existe, en mi opinión, ¿no?, muchos deseos de protagonismo. Tanto así que hemos tenido parlamentarios de una bancada que ha postulado en otra lista, parlamentarios que han abandonado su bancada para postular en una lista para presidente del Congreso. Hemos tenido bancadas que se han partido y sus integrantes han apoyado en un número a una determinada lista y otro número a otra determinada lista. Entonces, eso creo yo que lo que transmite y nos hace ver es lo endeble de políticos que tenemos en el Parlamento. Y ahora, precisamente ahora que has tocado precisamente este tema relacionado a la debilidad del Congreso con 4 listas que compiten por la mesa directiva, ¿qué tanto afecta esta situación la institucionalidad del Congreso de la República? Y se lo pregunto por el contexto en el que nos estamos desenvolviendo en este momento. Ayer se ha hecho pública la entrega del señor Bruno Pacheco. Hay una crisis política bastante aguda y bastante delicada. ¿Qué tanto afecta esta fragmentación a la institucionalidad del Congreso de la República, que en la eventualidad de que el presidente Pedro Castillo sea vacado y la vicepresidenta Dina Boluarte no asuma la presidencia de la República, pues esto quedaría en manos del presidente del Congreso? Casualmente, mira, Paco, uno de los problemas que tiene el Parlamento es ese, ¿no? En el contexto en que se encuentra el país, ante una crisis política, se presume, vamos a presumir, que existe una vacancia presidencial y que ello alcance también a la vicepresidencia. El Congreso va a asumir un rol fundamental por cuanto el presidente de la República recae en manos del presidente del Congreso y que está obligado a hacer elecciones. Ahora, yo he escuchado algunas voces que establecen que habrían elecciones solo para presidente y vicepresidente. Yo creo que no. Lo que la opinión pública demuestra y presiona y transmite de forma permanente es que también está molesta con el actual Congreso. Y eso va a conllevar a una elección general. Y creo que el Parlamento no está midiendo eso. Creo que el Parlamento tiene 4 listas porque están pensando en que la presidenta o el presidente que asuma el liderazgo del Parlamento va a ser presidente del Perú.
Por eso que estos afanes generan estas cosas. Pero además hay que tomar en cuenta que ya hay un acuerdo de honor de la lista número 1. En caso exista la vacancia, esa lista va a renunciar para llevar un nuevo proceso de elecciones de presidente de un Congreso, y creo que eso está bien. Claro, y eso un poco para ponerlo en contexto, señor Chevasco, es un poco el mismo camino que se siguió cuando la mesa directiva que presidía Marta Hildebrand renuncia y se da paso a la elección de Valentín Paniagua como presidente de transición en el 2001. Lo mismo ocurrió también cuando Francisco Sagasti asume la presidencia de manera transitoria en el año 2020 luego de las protestas contra Manuel Merino. Correcto, porque la cualidad personal de un presidente del Congreso para administrar el Estado o el país se conjetura de un contexto totalmente distinto al que estamos viviendo hoy, 26 de julio. Por eso que creo es importante que este proceso electoral, sui generis, como lo has nombrado bien, elegantemente bien, querido Paco, haga que los parlamentarios reflexionen. O sea, no pueden estar en esta división. O sea, entendemos que existen pues diversidad de pensamientos, etcétera, etcétera, dentro del Congreso, pero ello no debe generar una fragmentación tan grande que a la luz de la opinión pública transmite desorden, transmite enfrentamientos. Entonces, en una crisis política nacional, con un Congreso fragmentado, ¿cómo poder administrar o transmitir gobernabilidad si entre ellos mismos existen este tipo de enfrentamientos de cara a asuntos electorales? Por eso que los parlamentos fragmentados no funcionan bien, porque para llegar a acuerdos se merecen mucho tiempo, conversación, diálogos y negociaciones políticas. Y eso es lo que muchas veces ha generado problemas a la institución parlamentaria, ¿no? Así es, y la verdad es que la situación que estamos apreciando en este momento es la de una fragmentación total, incluso al interior de las mismas bancadas, ¿no? La que parece un poco más incólume en ese sentido es Fuerza Popular, que por lo menos se mantiene dentro de un bloque y está apoyando a la lista de Lady Camones y no ha tenido esta fragmentación que sí han tenido las otras bancadas de derecha, ¿no? Principalmente las bancadas de oposición, lo cual evidentemente pone en una situación de ventaja al Ejecutivo en esta situación que estamos viviendo. Definitivamente, ¿no? Fuerza Popular ha mantenido una solidez importante y tenemos bancadas que tienen sus bancadas. O sea, Acción Popular, por ejemplo, tiene grupitos, ¿no? Que también posiblemente, es más, Paco, posiblemente estemos acudiendo dentro de poco al nacimiento de un grupo parlamentario más, ¿eh? Si es que no son dos. Entonces, esto es parte pues de la crisis política y de políticos que tiene el país. Esto es producto también de la no reelección, ¿no? Porque son gente que son elegidas bajo criterios de, yo diría, de impulsividad, de emotividad, pero para ser político hay que formarse. Y la formación de un político implica la solidez de no estar sujeto a sus impulsos producto de las crisis. Hemos dicho que muchos políticos, como no me han elegido a mí, renuncio. Como yo no soy, me voy. Entonces, así no le hacemos bien a la política. Y para eso hay que formarse. O sea, así es. Y yo lo que veo son cuadros que no están bien formados para asumir este tipo de responsabilidades. Así es, y lamentablemente esto lo que revela es la crisis de partidos que existe en nuestro país desde hace muchísimos años y que lamentablemente no podemos solucionar hasta ahora. Muchas gracias, señor José Chevasco, por haber estado con nosotros. Ha sido José Chevasco.